con nuestra primera invitada, Pascal Bonnefoy. ¿Lo dije bien, Pascal? ¿Sí? Tienes que hablarle bien directamente al micrófono, ¿sí? Muchas variantes. Pascal. ¿Alguna le dicen Bonnefoy? Me imaginé, por eso te ¿Es pregunté. francés? O sea, Bonnefoy, entonces. Bonfoy. 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 Pero no hay Bonsoir, diferencia. eso es buenos días. ¿Sabe Pero no le vamos a de exigir qué región eso. de Francia viene el apellido? Ahí la compliqué. Pero espérame, vienen a arreglar el micrófono porque Sí. no se escucha muy bien. A ver. ¿No? No. ¿Sí? ¿Se Pasa, escucha? pasa, por favor. Arréglalo nomás, Pasa por favor. Escúchale el micrófono, a ver. A ver. Hable ahora, A ver, ¿eh? a ver, a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. ya. Ahí sí. Perfecto. Excelente. Faltaba esa fuerza, con fuerza. Él arregla los micrófonos en el Festival de Viña también. Especialista en eso. En el Dolmue un Tiene par de puras veces me lo ganas de echaron por hacerlo, ¿ah? cruzar. Claro. Tiene puras ganas de hacerlo. Oye, bueno, Pascal, bienvenida. Queremos conversar contigo sobre la reedición, ¿no? De este libro que se llama Terrorismo de Estadio, prisioneros de guerra en un campo de deportes. Esta es la segunda edición ampliada. Esta es la editorial latinoamericana. No. Me pusieron mal el dato. Sí, le pusieron mal la información. Esta es la nueva edición de Ediciones Liberalia. Liberalia, Sí, perfecto. es una edición, Mira qué bueno que lo aclaras. Claro, revisada y corregida de la anterior que ya se había agotado y Liberalia me propuso editar esta o sacarlo de nuevo. Claro. A propósito de los 50 años de este año. Perfecto. La primera edición es del año 2005, ahí estamos bien. Sí. Y fuiste ganadora del premio Escrituras de la Memoria del Consejo Nacional del Libro el año 2006 por este libro. Bueno, tienes otros libros también, por supuesto. Pero a los 50 años te proponen entonces hacer esta nueva edición. Y es una edición ampliada. Cuéntanos lo que significa también para ti hacerlo en esta fecha tan significativa, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, gracias por la invitación al programa en primer lugar. Yo creo que la motivación de la editorial que me lo propuso Liberalia, Dejémoslo claro, ¿ah? Liberalia. sí, Eso. es para hacerlo este año Ahí está, tiene ¿no? un sentido Esta es la edición de Liberalia. Sí, edición revisada y actualizada. Con el Exacto. discóbolo que está ahí afuera del Nacional, porque el Exacto. pilucho no se llama pilucho, se llama discóbolo, y la venda en los ojos. sí. ¿Qué Ese diseño viene de la primera edición, sí. Bueno, yo creo que la intención tanto de la editorial como la mía, y gustosamente acepté, es hacerlo este año no solo porque se había agotado, sino porque yo creo que en ambas partes nos da un poco temor una corriente negacionista que hay en el país, que ha tornado todo medio relativo, ¿no? Cuando se habla de que la historia es según quién lo interpreta y cómo lo interpreta. Y no según los hechos históricos. Entonces yo creo que esto es un esfuerzo también de la editorial y mía por dejar registro documentado, porque este libro es muy documentado. O sea, nadie puede negar, incluso documentado por los propios militares, por las propias autoridades de la época, entonces, Mira. a pesar de que tiene información incompleta, etcétera, parcial, pero es para que nadie pueda negar lo que realmente sucedió en este país los primeros meses de dictadura militar. Es lo que todos queremos también, por supuesto, pero a mí me da la impresión, y ahí le pregunto a usted también en su rol de investigador y de periodista, si hay un intento de reescribir la historia, de cambiar el relato. A mí me parece que sí, pero usted tiene una opinión más académica, me gustaría saberla. Un intento de reescribir la historia o relativizarla, yo creo. Porque este discurso de que, bueno, veamos todas las visiones, todas las versiones son válidas, aquí hay distintas miradas, puede haber distintas miradas y distintas posiciones políticas o ideológicas, pero los hechos son los hechos. Y eso es lo que a mí me irrita, digamos, y por eso también no me gusta mucho hablar de memoria, sino de historia, porque la memoria se puede clasificar como algo más subjetivo, más interpretativo, algo que alguien recuerda de tal o cual manera, y yo creo que este es el año para rescatar la historia. Me gusta esa visión. Ese cambio de perspectiva lo encuentro genial. Sí, porque así fue la historia, Sí, no le sí. demos vuelta. Es la Yo- historia, yo existe digo una eso donde dictadura. voy, hablo de Pero eso. que, ¿sabes Las qué? palabras tienen su significado. No, no me estamos, acaba de hacer un eh, clic y lo voy a empezar a hablar así. La relevando historia, eso. es la Sí. historia de Chile, que hubo una Es la dictadura. historia de Chile. Claro. Y está ultra registrada, ultra comprobada por investigaciones
judiciales, policiales, Perdona, testigos. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha, ve que hay gente que niega o que dice algo habrán hecho? Porque aquí hay del más idiota, perdóname la expresión, pero hay del más idiota que dice que no pasó, que no es capaz de abrir un diario, pescar un libro, ese idiota, perdonen que sea así, pero hasta aquel que, porque dejemos al final los que Obra con mala relativizan. intención. Sí, No, hasta pero que- ¿cómo fue la frase? Que no me acuerdo quién la dijo la semana pasada. Sin Allende no habría Pinochet. pero eso lo dijo una cosa así. Macaya. Macaya. Pero Ese no, tipo de pero cosas, pues, déjame- relativizan. aquel que dice que no existió, a aquel que dice que algo habrán hecho, aquel que dice no fue tan así, pero veamos las cosas positivas. O sea, hay una gradación. un degradé, como diría mi abuela, de personas que niegan la historia al final, o la targiversan, ¿no? Exacto. No, si es, ¿qué siento yo con eso? Sí, O ¿qué sea, te pasa con eso? Porque has escrito indignación. 3 libros que tienen que ver con el tema, ¿no? Exacto, y yo creo que por eso lo hago, ¿no? Porque es mi granito de arena, es lo que yo puedo hacer. Es lo ¿Te que has me encontrado con interesa esa hacer. gente de frente alguna vez? Ah, sí, pues sí. ¿Qué te pasa? Sí, hasta en la familia, en todas las familias hay. Sí, Claro. ¿qué te pasa ahí? Tristemente. Porque tú tienes el dato A veces- ahí, mira, a ¿sabes veces- que tengo el dato acá? Mira, esto está Claro. firmado por los militares. Aquí, Es perdona que falso, una es cosa- falso. Ah, O sea, Sí, pues sí es falso. yo al final, o sea, no digo yo es falso, otras personas Sí, pueden sí, decir, sí. eso no Claro. es así. ¿Dónde lo sacaste? ¿Alguien lo inventó? ¿Alguien lo fabricó? Y al final yo no sé, yo personalmente a veces uno puede pelearla y otras veces es sin salvación. O sea, Te lo digo porque me pasa lo pasó el mismo que a punto ti, de salvación de discusión, de debate, digamos. Sí. Bueno, tú has escrito varios libros que dan cuenta de lo que pasó durante la dictadura, ¿verdad? También tienes Rodrigo Rojas de Negri, Hijo del Exilio, que está por la editorial Penguin Random House. ¿Y qué vamos a encontrar en este en particular? Porque, bueno, me imagino que se trata de la historia del Estadio Nacional, pero contemos un poco de qué encontramos en este libro. Ya está la gente escribiendo ahí que lo quiere leer, que parece un material muy importante también, que podría incluso llevarse a los colegios, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho, ojalá. Bueno, ¿No es cierto? Porque en la es primera- historia. Exacto, la primera edición, de hecho, ganó el concurso de adquisición del Estado para las bibliotecas públicas. Mira. Pero entre la primera edición y la actual es casi un libro distinto, porque en ese lapso, bueno, había una sola querella judicial o investigación judicial en la primera etapa, y después ahora hay como más de una docena o 15. Entonces yo obtuve muchos de esos expedientes y ahí pude no solamente tener más información, sino ubicar y entrevistar a las personas nombradas ahí, citar muchos militares. O sea, este libro está principalmente, originalmente, construido desde el punto de vista, no del punto de vista militar, sino que yo quise ver cómo se organizó como campo militar. Perfecto. Entonces mi Mira qué primer interesante. producto fue un organigrama militar que está de anexo en el libro. ¿Quién estaba a cargo de qué? Porque en realidad no se sabía quién era el jefe de campo, Jorge Espinosa Ulloa, y nada más. O sea, quiénes participaron ahí, de planta, administración, logística, operaciones, y el servicio de interrogadores, que fue un mando paralelo, digamos, y logré identificar el jefe del servicio de interrogadores del Estado Nacional y los de las distintas ramas, etcétera. Entonces, Servicio de interrogadores, para decir Ay, torturadores. sí, ¿sí? llama. o sea, Claro, qué torturadores. nervio da Sí. ese puro nombre. sí. Wow. Y por ejemplo, ese jefe nunca me salió en la sopa, en ¿Quién ninguna es? parte. Bueno, falleció el año 91, Juan Francisco Enríquez Valenzuela. ¿Y era un coronel? Era jefe de la División de Inteligencia del Ejército. ¿De la DINE en esa época? Sí. Entonces, bueno, no se sabe mucho del estadio. Hay testimonios de presos, que siempre ha habido testimonios desde los años 70, ¿no? Pero cómo operó el estadio, qué pasó desde una mirada más como de global y no testimonial personal, yo no estuve ahí, ¿no? Cómo operó, cómo se tomaban las decisiones, fue responsable de qué. Entonces, claro que hay bastante en el libro sobre cómo lo vivieron los prisioneros, pero también cómo se ejecutó, qué hicieron cómo hicieron para deshacerse de los cuerpos, porque en Perdona, realidad yo los no te- tiraron. ¿Murió gente ahí? Perdona la pregunta Sí, claro. estúpida, pero quiero que se explicite, digamos. Sí, claro que sí. Bueno, eso fue una gran motivación para hacer el libro inicialmente y siempre, que se sabe poco del estadio, porque todo el mundo, salvo los negacionistas, saben que el Estadio Nacional de Santiago fue ocupado como el primer campo de detención masivo después de la dictadura. Pero como no se sabe mucho y como fue muy transitorio, duró 2 meses, yo creo que la gente tiende a pensar que no pasó mucho, que la gente estaba ahí en las graderías esperando no sé qué,
Y no, o sea, ahí fue, yo digo, la marcha blanca de los servicios represivos. De ahí nació la DINA, ¿me entiendes? De ahí nacieron los... ¿Usted se recuerda, por ejemplo, lo que se hizo en su minuto cuando se mostró en Tele 13 de la época, el Estadio Nacional en una nota como si fuera un campo de gente que estaba pasando el rato y que incluso tenían una banda musical y aparecían los detenidos tocando la guitarra? Que en esa nota televisiva los obligaron a hacerlo para la tele. Obvio. Y por ejemplo, ahí permitieron 2 veces a la entrada a la prensa y ahí hicieron todo un show, había ambulancia, la comida mejoró. O sea, claro, no tiene nada que ver con la realidad, pero volviendo a tu pregunta sobre los muertos, claro que murió gente. Oficialmente hubo 42, según el informe RETIC, revisé todos los del informe RETIC, después por otras fuentes crucé que añadí 3 más, pero el problema, lo que pasó a menudo en el estadio es que, bueno, la gente era arrestada, desaparecía, los familiares lo buscaban, después lo encontraban en la calle, en el río, en el patio 29. Eso. Entonces, en ese lapso de tiempo no se sabe dónde estuvieron y por otros testigos uno puede saber o confirmar medianamente que habían pasado por el estadio. Y también tenía una práctica y por eso entrevisté a militares. Ellos me lo contaron, no los presos que además no tenían acceso a esa información. O sea, fueron testigos de algunas cosas u otras, pero fueron los mismos militares que tenían que cargar cuerpos desde el interior del estadio y hacían una o dos cosas. O los tiraban lejos de ahí, o sea, los subían a vehículos, los tiraban lejos y quedaban como aparecidos en la vía pública, o los dejaban en las afueras de la calle del estadio, porque siempre pasaba un furgón del Servicio Médico Legal a recoger cuerpos en la calle todos esos días después del golpe. O sea, los primeros meses fue brutal en la morgue, porque también trabajé en una investigación sobre la morgue en los primeros meses. Entonces ellos los dejaban ahí como que alguien deja su bolsa de basura para que pase el camión. Entonces, eso me lo contaron y la otra cosa que hicieron ahí, y también por eso es muy difícil, veo que tu cara de sorpresa. Es que lo que pasa es que sorprende lo que tú cuentas, porque uno piensa como, como que esto siempre lo cuenta el otro lado, la víctima, ¿no? No, esto lo cuentan es muy los difícil militares. Que los victimarios sean quienes lo cuenten. Y cuando te lo contaban, perdona esta pregunta, pero algunos de ellos estaban arrepentidos de haber sido parte de esto, o la mayoría tenía todavía como esta cosa de orgullo y que era necesario. Ya, al tiro te respondo esto. Yo quería hablar de como la tercera forma en que asesinaban gente, era de sacarlos del estadio y ir a fusilarlos lejos, por ejemplo, o la Rotonda Grecia que quedaba cerca, Cajón del Maipo, Maipú, o sea, los sacaban en grupos para fusilarlos y ahí no pasaron por el estadio, eran cuerpos que aparecieron ahí. En cualquier lado. Bueno, respecto a los militares, entrevisté de todo tipo y algunos, después fueron dados de baja, exiliados, presos también, algunos de ellos, otros no, y algunos arrepentidos y otros realmente se sintieron obligados, o sea, eran parte de la maquinaria, pero es lo normalizaron en el fondo. Lo normalizaron para ellos dentro de la lógica si tienen militar. órdenes de un como superior, que no tenían tienen que mucha hacerlo. opción y yo creo que era tan impactante la situación también para ellos es que estaban haciendo la mecánica de lo que tenían que hacer en esos días pero yo no los absuelvo en el sentido de que ¿por qué no o sea, yo sé que es difícil, pero podrían haberlo denunciado en su momento. O sea, yo hablé con militares que yo no sé si lo habían hablado antes, pero que uno que me dijo que él tuvo que acarrear cuerpo y lo contó con tanta naturalidad que digo, pero yo creo que tiene una disociación, ¿no? Pero eso, y claro, algunos están arrepentidos, algunos eran de izquierda o semi de izquierda, algunos ayudaron a los prisioneros, había de todo, ¿no? Sí, realmente había de todo. Siempre leí siempre leí que se decía que los oficiales nazis estaban con problemas internos porque no podían pasar la Navidad con su familia, pero no tenían problemas internos cuando mataban gente en los campos de concentración. Claro, que aquí se torturaba hasta las 5 y ya. Después venía otro turno de la noche. Claro, era como una... Sí. Claro. Funcionario público, hasta las 5 de la tarde. El coyote cuando hacían ese que claro, con el perrito y después iban los dos juntos caminando. Sí. Es muy fuerte pensar en eso. Pero yo también he escuchado algunas personas que estuvieron en el Estadio Nacional que efectivamente hubo algunos militares que se preocupaban, por ejemplo, de darle un plato de comida caliente, como que pasarles cosas de la familia para adentro. Exacto, también y especialmente los conflictos, había de todo, claro. Porque ellos estaban haciendo su servicio militar el 73, empezaron en marzo
Y les tocó nomás. O sea, ahora y eso fue muy traumático para ellos. Sí, me imagino. Hay agrupaciones de conscriptos. conscriptos que quieren que exacto, que también tienen, tienen la intención de que esto se investigue y de hecho también, hay están pidiendo... decenas de carpetas con sus testimonios que no han sido procesados. Exacto, ¿sí? O sea, la información procesada. ¿No te acuerdas que se supo? Muchas carpetas. Porque creo que estuvieron en el INDH, no estoy segura, pero en el fondo fue un momento en que empezaron a entrevistar a centenares de conscriptos, pero básicamente porque ellos estaban pidiendo una indemnización como víctima. Pero en ese proceso también entregaron muchísima información y nadie le hizo seguimiento a eso. Y ese es un crimen de ahora, el oficial que estaba ahí Lorena Fríes tuvo que dar explicaciones sobre eso, pues, ¿te acuerdas? Hace poco. El oficial que estaba ahí te va a decir, sí, yo hice eso, pero a mí me dieron la orden de arriba. Y el otro va a decir, no, entonces al final terminamos en Pinochet o en Mamo Contreras y ellos son los responsables y el resto nada. Claro. Sí. Víctor Guzmán Agurto dice, mi abuelo estuvo preso en el Nacional, tuve la suerte de tenerlo hasta su muerte, nunca me atreví a conversar de ese tema con él. Hay muchas personas que nunca hablaron, que no le salió nunca, claro, por eso te digo, o sea... Mi abuelo tampoco hablaba. Que fueron víctimas. ¿Tu abuelo estuvo en el Nacional? Mi abuelo estuvo detenido durante 3 meses. Me parece que estuvo entre Álamo o algo así, pero no le gustaba hablar del tema, no era una cuestión como que se no hablan, claro, es que además quedaron, yo creo, con ese miedo a hablar también. Hay gente que ni siquiera ha vuelto al estadio nunca más. Tal cual. Es verdad. Sí. Bueno, ahora eso iba a decir también yo que, bueno, si alguien tiene alguna duda, hay un recorrido que va a quedar muchísimo más bonito después, espero yo, de los panamericanos y los parapanamericanos, porque dentro de eso se está haciendo una ruta de la memoria dentro del Estadio Nacional. Que la van a poder visitar los turistas también, eso es muy importante. Es que la idea, bueno, no sé cómo quedó al final, pero mientras fui parte del proyecto, la idea era que quedara abierto siempre a la comunidad. Que allá hacen tours guiados hace mucho tiempo. Eso quería decir yo, que ahora se hace... Memorial incluso. Tú escribes a Estadio Nacional, Memoria Nacional, que es la organización que está detrás de preservar la memoria de lo que pasó en el estadio, y puedes ir a hacer, claro, todos los sábados, si no me equivoco, hay recorrido, pero además hay exposiciones habitualmente también, ir a los camarines de mujeres, que es muy fuerte, que es lo que tú dices, que esas personas vivieron esto, pero no tienen idea cómo se organizaban ni nada. Es imposible saber eso que tú cuentas en tu libro. Y esa ruta también incluye la ruta del velódromo. Bueno, aquí yo creo que más que los sábados hay más días. Los caracoles, eso que... los caracoles de los velódromos era el lugar de tortura más brutal. Eso sí es bien traumático. Y esas guías a menudo son con exprisioneros de ahí también. Y van muchos colegios. Exacto. Estudiantes. Eso es muy bueno. Y visitantes extranjeros también. Quiero ahondar un poquito en que casi son 2 libros distintos, quizás podría haberle puesto el terrorismo de estadio 2, porque el primero era un juicio mucho de lo que está contado es por las víctimas, pero ahora le pusiste victimarios y más casos judiciales. O sea, no, el primero era también de la perspectiva militar, porque yo me propuse ver cómo se organizó como campo militar. Y ahí saqué el organigrama que después pude completar mucho mejor. O sea, esta edición es mucho más contundente y tiene más de información de los propios militares y de información también, incluso por ley de transparencia, que no puedo obtener en la primera edición también. Claro. Increíble. Recuerden que pueden mandar sus comentarios y con mensaje de audio también al más 569-9101-0672. Josefa Bastías dice, mi vecino sobrevivió a la tortura. Siempre dice, mejor no hablar de los horrores que vio y vivió. Jessica Toro de la comunidad dice, cuando había presos en el Estadio Nacional, yo era una niña y estudiaba en el colegio que estaba al costado del estadio. Colegio de Monjas Carmen Arriarán, sí sé cuál es ese. Nosotros veíamos todos los días gente deambulando alrededor del estadio, tratando de conseguir alguna noticia de sus familiares. Para nosotros era un poco incomprensible verlos. Éramos niñas de un colegio de enseñanza básica. Escuchábamos a diario ráfagas de disparos. Ahora entiendo por qué las monjas nos ponían música clásica a alto volumen. Seguramente para que no escucháramos esos horrores. Era como la película La vida es bella. Nunca he podido olvidar esas imágenes de la gente que deambulaba por el estadio. Y Pablo Padilla, también de nuestra comunidad, manda una pregunta. Pascal dice, ¿es verdad que fusilaban gente en el velódromo del Estadio Nacional? Sí.
De hecho, hubo un caso que se judicializó de Óscar Delgado Marín, que fue un ex-CAP del MIR y era boina negra del ejército, que después se fue al MIR, y él fue fusilado en las afueras del velódromo, y el que estaba a cargo de llevar a los presos del Coliseo Central al velódromo y que le dio la orden al oficial, a un oficial que entiendo que está procesado y condenado por ese crimen, era en ese momento, digamos hace 5 o 6 años atrás, el edecán de la Cámara de Diputados. Sí, Reinel Bocas Roche. Qué increíble. Sí. Bueno, de hecho lo sacaron por eso. Oye, bueno, en la Cámara de Diputados, perdona, ¿te acordás que la otra vez lo vimos que había una sala, o tú no me acuerdo si fue la época en que estaba ahí en la convención, tiene se llama Jaime Guzmán y tiene un cuadro enorme de Jaime Guzmán? No, eso no lo vi yo. Sí, es impresionante. ¿Cuándo es tu lanzamiento? ¿Vas a hacer un relanzamiento? ¿Dónde lo venden? Bueno, se vende, debe estar en librerías. ¿Pues ya lo lanzaste esta segunda edición? Estamos en eso. Por eso, vamos a hacer una presentación en el Estadio Nacional, otros seguramente en el GAM, en la librería del GAM. ¿No tenéis fechas todavía para decirle a la gente que quiera? El del estadio, es a fines de este mes. ¡Pero Pero cuando sea Pascal, le vamos a preguntar a Marcelo del Estadio. ¡Qué desastre! ¿Están vendiendo? Sí. Y también se puede comprar online, bueno, en Liberalia Ediciones, o también en Busca Libre, etcétera. Pero es que eso es importante porque si queremos que se masifique, en Liberalia entonces pueden comprar el libro. Liberalia. Oye, pero tenemos una edición nosotros para regalar. Hoy día mismo. Así que mande usted su mensaje con el hashtag Gana con la Voz. Hashtag Gana con la Voz y te puedes ganar un ejemplar de Terrorismo de Estadio. A la persona que se lo gane, no puede venir hoy mismo a buscarlo. Le vamos a echar una mirada nosotros. No, porque no tenemos acá todavía el libro físico. Va a llegar. Pero cuando apenas llegue, nosotros nos encargamos de avisarle, claro. Solo marcar un detalle porque a partir de... Es que ella lo tiene, dice. ¿Tiene uno acá? Entonces vengan a buscarlo. Es más, sí, pueden venir. La persona que gane tiene 25 minutos para venir a buscar el libro. 3, 2, claro, la primera que llegue, claro. Quería marcar algo. Eso es como sábado gigante. Es El verdad. primero que llegue con un alfiler de gancho. ¿Te cachai? Porque este año hubo un acto de memoria histórica muy importante que ocurrió en el velódromo del Estadio Nacional. Sí, claro. Porque se renombró con el nombre de Sergio Tormen, que fue un destacado ciclista. Su hermano Premio Peter nacional, Tormen. creo que. Su hermano Peter Tormen fue campeón de la Vuelta de Chile. Eso. También estuvo preso, por ahí lo liberaron. Sergio Tormen lamentablemente es un detenido desaparecido. Sí, y el velódromo del Estadio Nacional lleva su nombre desde este año. Estuve con su hermana también porque recibieron de forma póstuma de parte de todo el Consejo Municipal un reconocimiento de hijo ilustre de la comunidad. Y era tal el horror que cuando toman detenido a Sergio Tormen, lo hacen con su hermano Peter, que después fue campeón nacional, cuando Peter Tormen tenía 14 años. ¿Qué te... Lo llevaron preso igual. Era un niño. No, pues sí, bueno, hicieron esas ¿cuántos cosas. niños son los que también Hay varios sobre fallecieron? 30. Sí. Quiero hacer una pregunta, no sé si tengo el minuto, sobre el segundo, sobre cazar al cazador. Ese libro, que también es tuyo, son las investigaciones que hicieron este departamento de la PDI a aquellos que torturaban, que mataban, ¿no? O sea, ¿podés contarnos brevemente sobre este libro que también es muy interesante? Sí, ese libro, Cazar al Cazador, es del año 2018 y tomé el punto de vista y ocupé principalmente los archivos de la Policía de Investigaciones y entrevistas a detectives para contar la historia de cómo ellos empezaron a amasar el primer universo de información sobre los crímenes de la dictadura. Y no estoy hablando de los años 2000, que la gente piensa que todo esto empezó en el 2000, esto empezó en el 91, a propósito del informe Rettig. Claro. Que poco se sabe de que el informe Rettig, además de recoger los testimonios, sus miembros, la comisión Rettig, cuando veían información que podría aportarse a algún caso cerrado en los años 70, 80, o abrir un nuevo caso, lo pasaban a tribunales. Y esos tribunales abrían causas, algunos más rigurosos que otros, pero eso permitió en el fondo abrir investigaciones. Que hasta el día de hoy están condenando, hace 3 semanas condenaron a... Entonces ahí la Policía de Investigaciones, creo, porque la Policía de Investigaciones fue la única institución armada, digamos, o de seguridad pública que el gobierno podía intervenir. Entonces cambió la dirección,
El nuevo director Horacio Toro sacó un par de altos mandos al tiro, hizo una depuración completa, una reformación, o sea, fue lo que debería haber hecho Carabineros también, que nunca lo hizo hasta el día de hoy. Pero eso significó, parte de eso también, el nuevo director se rodeó de gente del ámbito de derechos humanos. Sus principales asesores venían de la Vicaría, de la revista Análisis, etcétera. Y se creó este pequeñísimo grupo dentro del departamento quinto, que se llama Primero Casi, y ellos tuvieron que empezar a investigar, después empezaron con tareas más operativas, empezar a buscar criminales, entonces ellos fueron los que buscaron y capturaron al Fanta en Paraguay, Osvaldo Roma en Brasil, etcétera. Y ahí cuento la historia de cómo se fue haciendo esto, y de hecho termino en los años 2000, porque es mucho más desconocido y en el contexto de la transición política. Y eso fue lo interesante también, ver cuáles eran las fuerzas en pugna, las limitaciones, las condicionantes para la policía, que además nadie sabía que estaban haciendo eso, o sea, a nivel general de la sociedad. Menos mal, porque claro. fue muy callado porque no tuvo su correlato con la justicia. O sea, ellos investigaron bastante, hicieron mucho, y los tribunales que hacían, la amnistía. Prescripción. Hasta los años 2000. Eso pasó con los tribunales, pero también había un mundo político que estaba también pactando de cierta manera con... En toda esa década. Claro. O sea, fue muy correlativo en realidad cuando avanzaban, y empezó como lo que llamaban el desfile militar por los tribunales, que fue a principios del 93, 2, 3, 4. Boinazo, ¿me entiendes? Claro. Ley de punto final, distintas iniciativas legales, todas fracasadas, para ver cómo lograban cerrar el caso, cerrar el tema de derechos humanos. Siempre el tema era cerrar el tema, artificialmente, digamos. ¿Estás preparando algún libro? Sí. ¿Se puede contar o no? No. Pero es un libro también de tema histórico, no de derecho humano, pero sí de historia. A mí me gusta leer. Muy bien. Trabajar sobre la historia. Sí, muy bien, entonces, pues vamos a estar... Les cuento después. Ahí lo dejamos. Nos dejó con ganas. No me atrevo, por si mi editor está ¿este escuchando. año o el próximo? Se supone que es para fines de este año. ¡Esa! Pero Pascal. Oye, voy a adelantar que tenemos una ganadora ya, pero no la voy a dar hasta el final del programa. Hay que empezar. Así lo dejas. No, pero lo puede firmar igual, pues sí, pues. Por Dios. Le contamos piola. No, yo al final del programa le voy a contar quién es el ganador o ganadora, pero ya voy a decir ganadora, para que tengan un adelanto, un pequeño adelanto. Pascal, muchas gracias por estar hoy día acá conversando un tema tan importante. Sí. Siempre en este programa, siempre creemos que la memoria, ¿verdad? La historia de este país son realmente importantes, más por supuesto en esta fecha que estamos prontos a recordar, a conmemorar, a reflexionar alrededor de ella. Y también creemos firmemente en este programa en el respeto irrestricto a los derechos humanos desde todos los puntos de vista. Así que muchas gracias por estar aquí y traernos esta historia, ¿no? Y todas las investigaciones que ha hecho Pascal. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.